Bezrat Hashem, hoy es el día 14 del mes de Tevet. Entonces, estamos estudiando acerca de la prohibición de la Avodah Zarah. Bezrat Hashem, que esta palabra de Torah que vamos a compartir, este salahot, sea el mérito que se desprenda para Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, Kol Shar Jorei Israel, todos los hermanos de Israel, y de entre ellos la señora Haya Lea Bat Sarah, que reciba Refuah Shelema. Amén, que Yiratzon. Entonces, un objeto de Avodah Zarah, un ídolo que hizo un no judío, y también sus accesorios y ornamentos pueden ser anulados. Hablamos de eso un poquito, revocándoles dicha condición prohibitiva. Cuando el propio no judío hace personalmente algo que evidencia que lo desacredita como tal, de modo que el artículo en cuestión deja de ser considerado una deidad o accesorio u ornamento para ésta. La prohibición queda sin efecto y se volvió permitida derivar beneficio de estos elementos. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Si el no judío tiene un artículo que dedica a la idolatría, pero después le quita sus adornos o lo anula, ¿cómo así que lo anula? Lo parte, ¿verdad? Por ejemplo, un elemento que es de oro o de algún metal precioso, lo parte o lo funde, todo lo demás, ese elemento ya perdió su condición de imagen o de artículo Avodah Zarah, y por lo tanto se puede tener beneficio de este artículo. Ahora, un Yehudí que es un apóstata, ¿qué es la categoría de apóstata? Es un Yehudí que renegó de la Torah, ¿okay? Renegó de la Torah para creer en una Avodah Zarah. Si este artículo es de un judío apóstata, su condición prohibitiva idolátrica no es revocable, aunque él mismo la desacredite. Pero en el caso de que si una persona que es Yehudí y hace Avodah Zarah, aún si él lo anula, no se puede utilizar. La diferencia es apóstata a un hereje. Es diferente. Un hereje niega una parte de la Torah, ¿ok? Por ejemplo, dice que la Torah oral no es verdad. O dice que todas las mitzvot son verdaderas, pero una mitzvah no es correcta. En este caso, el mumar, que es el término en hebreo, el apicoro y el mumar. El mumar, él niega todo el judaísmo. Desacredita todo el judaísmo. ¿Por qué? Porque la base fundamental del Yahadut es la prohibición de Avodah Zarah. Y entonces al llevar a cabo una Avodah Zarah, ya está ahí Levatel, anulando todo Yahadut. Entonces esa es la diferencia. Está permitido derivar provecho de las velas que tras encenderse ante este fuego fueron luego apagadas por el no judío para usarlas en su propio beneficio, y posteriormente las vendió. Y aquí hay un clal muy importante, una regla muy importante. Las vendió a un judío. Dado que el no judío las apagó para su provecho personal, esta es su anulación. Entonces, ¿qué dice? Un artículo, en este caso velas, se colocaron para alumbrar, a dar iluminación a la Avodah Zarah. El no judío las apagó y ahora las quiere vender. Entonces, en ese caso, ya que las apagó porque quería, en ese caso se pueden utilizar, se puede tener provecho de eso. ¿De qué sale de aquí? Vamos a terminar la halajá para explicar. No obstante, no se les debe usar como velas asociadas a un destino de mitzvah. O sea, Shabbat, o sea, de Hanukkah, no de mitzvah, sino de cosas de hol, común y corriente. Acuérdense que en la antigüedad la gente utilizaba velas día a día para alumbrar sus hogares. Y lo mismo es válido para todo lo que previamente era idólatra. Y esa es la base de esto, muy importante. Pese a que fue anulado, revocándose su destino y su uso está permitido al individuo común, está prohibido usarlo para una cuestión de mitzvah, pues habiendo sido empleado antes para idolatría, resulta detestable al Altísimo. Esas son las palabras literales del Shulchan Aruch. Es algo no que se debe utilizar porque es detestable para Hashem en algo de mitzvot. Entonces, ¿de esto qué sale? Por ejemplo, una tela, o un vaso, o un plato, o un elemento cualquiera, ¿verdad? Las velas son el ejemplo de un elemento cualquiera que fue utilizado para algo de Avodah Zarah. Y ahora la persona, el no judío, que se lo vendió al Yehudí. Ahora, si este elemento tiene algún tipo de simbología de la Avodah Zarah, alguna imagen o algo así, ¿qué hay que hacer? Se debe fundir. Cuando se vende y se compra, hay una anulación. Es lo que es el tema de la halajá.
Entonces, ¿qué los días se puede fundir? Ahora, pero era un elemento de Avodah Zará que utilizaban una copa o un plato o algo que utilizaban mamash, seguro para Avodah Zará. Pero, ¿qué pasó? No tenía imágenes, no tenía ningún tipo de, de símbolos de Avodah Zará. Se puede utilizar, ¿pero qué? Pero no se puede utilizar para algo de mitzvah. No necesita anulación, porque no tiene imagen, no tiene nada que lo asocie a la Avodah Zará. Pero la persona sabe que el origen de ese artículo era algo de Avodah Zará. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Si por ejemplo, en un candelabro, por ejemplo, de dos, que lo utilizaron, Por eso, tiene la persona seguridad que se utilizó para algo de Avodah Zará, no se debe utilizar para algo de mitzvah, como son las candelas de Shabbat. Esa es la regla. Si tú estás seguro que fue utilizado para ello, entonces no se debe utilizar por la Avodah Zará. Ahora, el que tiene safek, que tiene dudas, ¿será que lo usaron? ¿Será que no lo utilizaron? ¿Será que aquí, en caso de este caso, cuando hay un safek, entonces aquí vamos, le cula y decimos que seguramente no fue utilizado para eso. Ahora, todo esto se desprende de qué? Del madloket que vimos previo. Si el cristianismo es Avodah Zará o no es Avodah Zará. Porque si no es Avodah Zará, se podría utilizar las cosas. ¿Okay? O lo mismo el Islam. Sí, señor. Pero eso es midioraita. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando conquistó, ¿qué hizo con los que conquistó? Lo fundió. El becerro de oro que se hizo, se fundió. Entonces, desde la misma Torah ya nos dice cuál es la salida para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando se pierde, ¿qué es la anulación de la Avodah Zará? Más bien sería la pregunta. Quiere decir, cuando la gente ve que ese elemento al que le daban fuerza, que ese elemento al que creían que era algo que tenía algún poder o algo sobrenatural, por llamarlo así, se puede fundir y que en realidad es como cualquier otro elemento de la naturaleza, entonces ahí que dice la gente, es mentira la Avodah Zará. Por eso cuando se dice destruir la Avodah Zará, ¿qué quiere decir? Destruir no quiere decir que en el caso de los elementos, por ejemplo, los metales preciosos, quiere decir fundirlas y desaparecerlas. ¿Que se le puede dar otro uso? Sí. Pero mire cómo dice la halajá, un uso que no tiene nada de mitzvah, para que la persona no vaya a asociar. Entonces, de la misma Torah nos enseñan cuando Jacob vino, cuando nuestros padres conquistaron lugares y todo lo demás, cuando Moshe, ¿qué le dijo al pueblo? En la guerra contra Midian, tomen todo, ¿verdad? Y todo lo que sea Avodah Zará, fúndanlo. Y después que se reparte entre el pueblo, los Kohanim, los Leviim y los soldados que fueron a la guerra. Entonces esa es la manera. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que estos elementos son como cualquier otro elemento de naturaleza, no tienen ninguna fuerza. Ahora eso el Rambam lo explica muy bien para culminar. Dice, ¿por qué? Porque la Avodah Zará no existe. La Avodah Zará, ¿qué es? Es dimión. ¿Qué es dimión? Imaginación de la persona. O sea, si una persona cree que un objeto, su fetichismo, un objeto, llámese una piedra o una imagen de cualquier elemento de la naturaleza, sea un ser humano o sea un animal o de lo que sea, tiene alguna fuerza, algún poder, ¿eso existe en realidad? ¿Esa cosa tiene fuerza, tiene poder? Según el Rambam, seguro. Y según no, el ser humano le asignó esa fuerza. Cree en esa fuerza. Cree en ese poder. Salmo 115. ¿Han leído el Salmo 115? ¿De qué habla? Los ídolos de las naciones son de plata y oro, pero que tienen oídos, no escuchan, tienen boca, no hablan. Es eso. O sea, el ser humano en su creencia errada cree que eso tiene alguna fuerza, pero en realidad es nula, es vana, no tiene ningún sentido. Ahora tenemos otras posiciones que dicen que hay una fuerza que se llama la fuerza de la tumá, la fuerza del kishuv, o sea, otro tipo de cosas que le dan a eso cierta capacidad para que la gente crea y se extravíe. Midioraita, tenemos en Perashá Asinu, una parte en Perashá Asinu que dice que y ustedes van y sirven a los demonios.
Y ustedes van y ellos, así sí, literalmente, van a ir y van a servir a ellos. Literalmente en la Torá, ¿verdad? Y da un nombre de una fuerza de impureza. Y luego sirven a él y todo el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que estas fuerzas, según otra aplicación, al pisot, estas fuerzas toman esa energía que el ser humano les asigna, o esa energía que el ser humano no asigna, pero el ser humano da cuando hace Avodah Zará para su beneficio y para alimentarse de alguna manera de ellos, y por eso es que pueden hacer algún tipo de cosas que la gente llama milagros o maravillas o cosas así, pero que en realidad es la fuerza que se denomina, que seguramente todos han escuchado, Tumá, impureza. ¿Okay? Que tiene una fuerza para también hacer cosas y para que la gente se desvíe y siga creyendo y se aleje de Akadosh Baruj Hu, y se aleje de la creencia en un solo Dios. Srat Hashem, Akadosh Baruj Hu nos ayude siempre a servirle con amor, con diligencia, y que podamos cada día crecer en la Torah mitzvot, y en mérito de eso prontamente veamos la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimra B'Yameinu. Amén.